Gracias. Bueno, han señalado ya muchas áreas de oportunidad dentro de este futuro que nos depara. Ahora me gustaría invitar al escenario a Rubén Hidalgo, director de Capsa Vida, que es una rama muy interesante de Capsa Food, Central Lechera Asturiana, para los que no conozcáis el acrónimo. Y vamos a dialogar precisamente sobre esas áreas de oportunidad a lo largo de la cadena. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Un gran aplauso. ¿Sí? Bueno, llevamos colaborando un año, Kilómetro Cero y Capsa, así que para nosotros es muy natural hablar de todo esto que supone la innovación abierta, los retos, las oportunidades. Estamos acostumbrados a mes sentarnos y ver todas esas oportunidades que están encima de la mesa. Así que me gustaría que compartieras qué estáis haciendo en Capsa Vida, porque es algo con mucho impacto y que a lo mejor algunas personas no conocen. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Bea, la invitación y poder conversar encima de un escenario contigo, que ya lo hemos hecho muchas veces en otros sitios, y agradecer que os quedéis muchas personas a la última charla de la mañana, que también sé que es complicada y os agradezco que prestéis atención. Más que contar el qué hacemos en Capsa Vida, creo que es importante al inicio decir que es por qué lo hacemos, ¿no? El para qué lo hacemos, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que todo el mundo conoce más o menos quién es Central Lechera Asturiana, que al final es nuestra marca principal, ¿no? Y la que nos nutre de propósito y valores en lo que hacemos. Y quien conozca Central Lechera Asturiana sabe que no solo vendemos unos productos con un determinado rendimiento económico, sino que de alguna manera participamos de los retos que tiene la sociedad, ¿no? En este caso, dar sostenibilidad a la familia ganadera, ¿no? Que trabaja día a día, y intentamos incorporar el máximo de salud, ¿no? a la población. Y hasta la fecha teníamos pues un sentimiento muy profundo en cómo hacíamos las cosas con los problemas de ahora, ¿no? Y de alguna manera reformulamos esto incorporando nuestros estatutos, incluso a la compañía, que estamos con esta obligación de atender a todos los grupos de interés, y por eso la certificación en B Corp, que también quiero poner encima de la mesa. Y pensábamos en cómo podíamos trasladar esto, que es para el momento presente, y proyectarlo hacia los retos del futuro. Es decir, cómo la sociedad a la que servimos tiene determinados retos que no podemos hacernos cargo hoy, pero que podemos proyectar esas soluciones. Y de ese germen nace Capsa Vida, ¿vale? Es decir, intentamos esos mismos objetivos de dar sostenibilidad a la familia ganadera, de dar salud a la población en un sentido más amplio y de largo plazo con Capsa Vida. Sí, muy en línea con Kilómetro Cero, que también viene de industria, con la voluntad de apoyar a esos emprendedores que están aportando su granito de arena de momento, pero queremos ayudarlos a que sean mucho más y que tengan más impacto. Claro, la colaboración con Kilómetro Cero en realidad se dio de forma muy natural porque tenemos como la misma percepción sobre cómo tenemos que atender a esto, ¿no? Es decir, obviamente venimos aquí y hablamos de tecnología y hablamos de ciencia, pero lo que nos une, ¿no? y donde tenemos puesto el foco es, oye, bajo superficie de nuestras cadenas de valor, ¿qué puntos son problemáticos? ¿Qué puntos generan tensión en la sociedad? ¿Y cómo nos hacemos cargo de ello? Es decir, en un primer momento no tenemos la tecnología, sino tenemos el problema, ¿no? Y cómo conectamos con esos centros de conocimiento, que son las startups, que nos ayudan a resolver esos retos. Entonces, en ese planteamiento, la colaboración con Kilómetro Cero está siendo fantástica y pues es un honor estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, has mencionado las cadenas de suministro. De hecho, recuerdo que en nuestra primera conversación hablábamos del microbioma de los suelos. Creo que tenéis en Capsa personas muy comprometidas y también una visión muy holística del sistema alimentario. No os ocupáis exclusivamente de la industria en la que trabajáis. Y por eso quería que empezáramos hablando sobre la agricultura, sobre ese campo del futuro que hemos hablado, y que compartieras cómo podemos ser un agente del cambio dentro de ese nuevo futuro que nos brinda toda la tecnología y todas las innovaciones que estamos viendo. Sin duda, para la humanidad empezó todo con la agricultura y una vez más vuelve a ser
como lo más relevante, ¿no? Y por eso siempre hablo de cadena de valor y no solo de industria, porque creo que muchos de nuestros retos y lo que tenemos que hacer tiene que ver con ese sector primario, tiene que ver con ese entorno natural gestionado y con ese medio rural. Para nosotros hay un concepto que estamos poniendo encima de la mesa, ya se habló en este escenario, que es el de la agricultura regenerativa. Y este concepto es potente porque en los últimos años hemos ido como pasando por, no digo modas, pero sí conceptos clave que nos han invadido, ¿no? Primero hemos pasado de las 3 Rs a la economía circular, dando un contexto más holístico de cómo podemos prescindir de generar residuos. De ahí hemos ido pivotando a la cuestión climática, cómo hacemos esa lucha contra el cambio climático, cómo aplicamos reducción de emisiones y cómo compensamos allá donde no podamos reducirlo. Pero todo eso nos lleva a un lugar común, que es el origen, que es la biodiversidad, ¿no? Y aquí se ha dicho en este escenario. Es decir, cómo tenemos que revertir la manera en que trabajamos con el suelo, con los hábitats, con los espacios naturales gestionados para mejorar la estructura de ese suelo, a través de esa mejora de estructura, mejorar la salud, que sea más rico en nutrientes y que haga un trabajo fundamental en esto que estamos hablando, que es la capacidad de secuestro de carbono por parte de ese suelo. Y cuando pensamos en la biodiversidad como foco, que es el germen donde tenemos que trabajar y volcar nuestro conocimiento, nos damos cuenta que este concepto de agricultura regenerativa realmente es lo más intuitivo para todos, ¿no? Que trabajemos en transformar el modelo. Agricultura en términos, digamos, anglosajones, es decir, la agricultura incluye la ganadería. No hay agricultura regenerativa sin ganadería, es decir, los animales y las plantas, el suelo, forman un ecosistema que se gestiona y que somos capaces tenemos que ser capaces de interlocutar con ello y aprender cómo se establecen esas relaciones que permiten esa salud del suelo y esa capacidad de secuestro de carbono. Nosotros pensábamos que teníamos que dar un paso a más respecto a esto y creamos un proyecto que es el proyecto La Granja, donde hemos constituido una ganadería demo, ¿no? Es decir, oye, si tenemos que coger conocimiento y resolver los retos que tiene un modelo de ganadería que estamos dándole forma, pues vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y hemos hecho un llamamiento a la comunidad científica y a las startups a decir, ya tenemos un contexto de prueba, de ensayos, donde vamos a ser capaces de transponer a través de la evidencia empírica y con método científico en esa ganadería demo, qué cosas podemos ir implantando en ganaderías reales, ¿no? Y me parece que es una forma bastante honesta de dar vida a un modelo en transición, ¿no? Si hay algo que os caracteriza es el espíritu de prototipar, testar conceptos como este de la granja que estás comentando, pero ahora pasando a la salud de las personas, también habéis ensayado de alguna forma con algún proyecto como el de 39 y otros en el que estáis explorando cómo podemos ayudar a las personas a aumentar su calidad de vida. Perdona que vuela ahí un punto atrás, ¿verdad? Porque digo, tengo que decir una cosa en nombre de los ganaderos y si se me olvida. Yo visito mucho las ganaderías y les cuento, obviamente, el proyecto de La Granja, lo que estamos haciendo y tal. Y un ganadero hace 2 semanas me dijo, Rubén, mira, vosotros os encargáis de resolver cosas que habéis estropeado. ¿No sería mejor no estropearlas antes? Entonces, eso fue una lección muy genuina y muy directa que me hizo ese ganadero, ¿no? Y es verdad, y cuando pensamos en cómo aplicar estas innovaciones sobre el medio rural, tenemos que contar con esa gente. Es decir, hay un contenido, un saber en la gestión del suelo, en la gestión de la agricultura, en la gestión de la ganadería, que tenemos que ser muy respetuosos con su conocimiento para aplicar todos estos avances. Desde una visión urbanita, pensamos en modelos de disrupción, en esa idea subveteriana de la destrucción creativa, pero no va a funcionar así en el medio rural. El medio rural tiene que llevar un modelo de innovación, digamos, evolutiva, que se asienta en los saberes existentes, ¿no? Y yendo a la segunda transformación, que tiene que ver con la salud en el individuo, pensamos que hay otra biodiversidad que debemos de cuidar, que tenemos la obligación como compañía, que al final es nutricionista, ¿no? Investigar, ¿no? Que es nuestra propia biodiversidad interior, ¿no? Es decir, cómo una serie de bacterias pueblan nuestro organismo y sus equilibrios tienen una relación muy directa con nuestra salud a largo plazo. Y pensábamos que esto, que es un avance científico, forma parte de una gran revolución científica que estamos teniendo hoy en día, que es cómo nos conocemos a nosotros mismos, al ser humano. Es decir, están los proyectos Frontera que tienen que ver con el cerebro, con entender cómo pensamos y cómo funciona nuestro cerebro y también cómo funciona nuestra microbiota intestinal. Nuestro trabajo en 39 era entender cómo funcionan esas relaciones bacterianas
cómo se combinan con nuestra nutrición y cómo nos dan salud a largo plazo o no. Nuestro trabajo consiste en dos fases en concreto. Es decir, por un lado, ver si podemos indagar y, digamos, sacar el código fuente de esa microbiota intestinal, en este caso en el contexto de España. Hemos hecho el proyecto Microbioma Español y hemos caracterizado la microbiota intestinal tipo, y a través de entender el código fuente de la flora intestinal, es decir, cómo podemos nuestros nutrientes interpretar que están haciendo algo cuando algo va mal en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y eso nos produce, nos lleva a esa salud a largo plazo. Es uno de los proyectos que creo que son importantes, que a nivel industria le demos ese impulso, porque que un alimento sea sano se compone de dos cosas. Una, que puedas ingerirlo, ¿no? Es decir, que tú tengas la capacidad de digerir ese alimento. Y otra, que sea saludable para ti. La segunda respuesta, no creo que la comunidad científica tenga a ciencia cierta la afirmación de que eso ocurre en todos los alimentos. Es decir, es un camino que estamos explorando, con lo cual también un mensaje aquí de cuando decimos que algo es sano, que no es sano, y qué tipo de relaciones tiene la alimentación con la salud, mucho cuidado con ello porque realmente estamos todavía en un camino de aprendizaje, ¿no?, sobre ello. Totalmente. Yo creo que por eso redes o foros como es el Squad son un buen mecanismo para intercambiar ese conocimiento y aprender más rápido, ¿no? Porque no podemos ser expertos en todo y menos en alimentación, que es algo de lo que desconocemos muchísimo. Y esto es fundamental, que digamos que desconocemos muchísimo, que no cojamos verdades radicales o que nacen desde ciertas identidades o emociones, ¿no? Porque al final podemos cometer el error que en vez de dar más salud al consumidor a través de la alimentación, le estamos generando tensión en su relación con los alimentos. Y hoy en día lo estamos viendo, es decir, y muy centrado incluso en la mujer del siglo XXI, en cómo se producen trastornos de la conducta alimentaria y nos generan unas tensiones que en realidad nos estamos creando, no debería existir, y por eso tenemos que ser muy responsables cuando hablamos de alimentación saludable y lo que esto significa. Sí, en general, con todas las innovaciones que estamos escuchando hoy, hay que ser cuidadoso en cómo vamos a comunicar esto al cliente final, al consumidor, y también ver cómo mantenemos humanas todas estas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Alguien mencionaba en la anterior charla la edición genética como una gran oportunidad, y lo es. Pero como años se ha hablado de los transgénicos como el enemigo público, al final cuesta mucho saber cuál es el camino correcto y no incomodar al consumidor con esa tecnología. No queremos, como decía el creador de Beyond Meat, decía que queremos tecnología en nuestro teléfono y no en nuestra comida. Entonces, ¿qué opinas de cómo vamos a usar la tecnología en nuestro sector? Mira, yo de pequeño vivía en un pueblo de Asturias que se llama Infiesto, que está en el municipio de Piloña, que es fantástico, os invito a todos a conocer, y cada noche iba con... Es verdad, esto lo cuento porque es real, ¿no? Iba con la lechera a casa del vecino a buscar la leche. La llevaba a mi casa, la hervíamos y la tomábamos. Con el paso de los años ¿no? que he vivido, pues he visto cómo hemos aumentado la complejidad respecto a ese modelo que viví cuando era pequeño. Y es normal que ocurra, es decir, siempre que estemos incorporando en la cadena de suministro de los alimentos, y sobre todo en las ciudades, ¿no? que son crecientes y cada vez hay más población que alimentar, es normal que metamos esa complejidad. Es decir, lo hemos visto en la pandemia desde un punto de vista de resiliencia del sistema incluso y eficiencia, en cómo en un contexto de crisis determinado somos capaces de abastecer a toda la población en una ciudad, con sistemas de reparto automatizados, con gestión de datos masivos, con marketplaces donde puedes hacer cómodamente la compra online, puedes comprar precios. Todo esto que hemos creado tiene un sentido de eficiencia que no podemos discutir porque es progreso para todas las partes. Estresando este modelo, estoy seguro que a futuro, digamos, pensamos desde la alimentación desde una forma digital, ya, es decir, lo estamos viendo con el caso del vertical farming o la agricultura celular, ¿no? Eso al final es incorporar la digitalización de la cadena de suministro desde el origen hasta el final de la cadena. Y es lógico que con los años lo consigamos. Nosotros lo que abogamos en ese contexto es justicia con la cadena de suministro. Es decir, que cada una de las partes que cumplen su propuesta, ¿no? Y lo hemos visto en la crisis sanitaria, la pandemia, cómo los ganaderos, los agricultores
han cumplido. Yo creo que nadie en esta sala ha tenido escasez de alimentos básicos en su casa. Eso es derivado del trabajo de muchísima gente implicada en que hagamos las cosas. Entonces, tenemos que cambiar ciertos modelos, siempre que busquemos eficiencia, pero tenemos que ser justos siempre con la cadena de suministro y a la vez entender una realidad. Nuestra curva de adaptación de los empleos asociados a esa transformación digital también tenemos que ocuparnos de ella. Es decir, hay mucha gente que es analógica, que ha pensado en estas cadenas de suministro de una manera distinta a la que empezamos a entender ahora y tenemos que capacitar a esa gente. No podemos dejarles atrás y realmente darles esas habilidades digitales que van a necesitar en su día a día de trabajo, ¿no? Totalmente. Al final alimentamos personas y es nutrición la alimentación, que a veces se nos olvida con toda la complejidad, que es muy útil, como dices, para mejorar la eficiencia, pero al final nos abstraemos de que la alimentación es nutrición. Y para acabar nuestra conversación, que me está encantando y seguiríamos horas y horas, quería comentar el tema de los valores que quieren los consumidores reforzar también a través de la alimentación. Es decir, el consumidor ha cambiado, es diferente y quiere ver reflejados sus valores en los productos. ¿Cómo estáis trabajando en esto? Sin duda, eso es una realidad que yo no sé si ha acelerado la crisis pandémica, pero nosotros ya lo veíamos de antes y creemos que se consolida. Reason Why sacó un informe recientemente indagando, ¿no?, con una cierta metodología qué significa para esto el consumidor. Y las respuestas son muy reveladoras. El consumidor entiende que las marcas, por ejemplo, no están haciendo lo suficiente. Es decir, y al final, en un sentido práctico de qué significa eso, y de, oye, el story doing y el storytelling, esto no conecta demasiado bien, no tiene demasiado sentido para mí. Y yo creo que como agentes económicos tenemos que reforzar en cómo vamos a combinar esas dos cosas. Yo creo que estamos ya entrando en una era de economía de impacto y que esto significa que no vale solo con vender productos y que tú tengas una rentabilidad y que esos productos pues tengan una satisfacción esperada por parte del consumidor. Yo creo que hay un consumidor que se está redefiniendo sus valores, que quiere integrarse en sus comunidades y que quiere ver cómo las cadenas de valor, las industrias y las marcas entienden esos valores, se conectan con ellos, están en sus comunidades y no solo venden unos productos, sino que forman parte activa de lo que quieren perseguir como sociedad en conjunto. Hablamos del poder de transformación de la alimentación, ¿de transformación de qué? De las personas. Es decir, cómo lo que estamos haciendo en agricultura regenerativa, en búsqueda de salud a través de la relación microbiota, probióticos, nutrición, en la transformación digital de las cadenas de suministro, cómo al final subyace una idea que es que estamos transformando las personas, ¿no? Y esa transformación tiene que conectar con unos valores de esas personas y cómo esos valores respaldan la consecución de determinados objetivos que ellos tienen a nivel de comunidad. Y aquí también hacer un llamamiento a que las industrias, las marcas, se sumen a hacer trazable esto que digo, ¿no?, y que hay que bajarlo de alguna manera. Para nuestro caso es la certificación B Corp. También pedirle al Gobierno, ¿no?, que dibuje un marco legal en el que gran industria, startup y cualquier agente se pueda sumar de forma cómoda y hacer explícito algo que para mí ya es muy real, ¿no? Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Has lanzado muchísimos mensajes que yo creo nos harán reflexionar. Ahora nos tenemos que ir a comer. Lo haremos en la parte de arriba. Así que despedimos a Rubén con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.